Hola, bona nit. Benvinguts, amics, a l'entrevista a la televisió d'Eivissa i de Formentera. Avui parlarem de música, un tema que ens agrada molt des del punt de vista d'un músic i compositor d'aquí d'Eivissa i de Formentera de les Pitiuses. Señor Rafa Cabestany, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas ¿Todo gracias. bien? Sí. Perfecto. Oye, ¿tú crees en el más allá? Que si creo en el más allá, ¿qué es? Primero tendría que preguntarte yo a ti. Pequeño juego de palabras. ¿Qué crees tú que es el más allá? El más allá... Lo contrario, el más acá. Bueno, si tenemos en cuenta que el más allá es algo que está allí, para mí no existe. Ya. Existe el aquí, ahora, y el más allá también existe, pero en un aquí y en un ahora futuro. Yo recuerdo que tú me has dicho que tú te consideras como un medium a través del cual las musas canalizan la música, las composiciones, las canciones, Bueno, las coplas. eso es un poco... Cuéntame. Suena un poco extraño. No, y simplemente yo me considero una persona a la cual pues, me dedico a la música y que evidentemente cuando yo quiero componer, de alguna manera abro una serie de canales o intento abrir una serie de canales a través de los cuales yo sé que va a venir en ese momento música. Evidentemente vienen cosas y luego pues se trabajan y se desarrollan y se borran y se tiran y se vuelven a hacer, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí de alguna manera me considero un medio a través del cual la música se manifiesta. El mismo un grandísimo compositor Mahler decía que él no componía, él era compuesto. Y yo muchas veces cuando veo mis partituras, después de escribirlas y las veo autógrafas y esas partituras grandes, algunas de ellas enormes, me extraña muchísimo que yo haya sido capaz de haber escrito eso y lo analizo como si fuera una música de otro compositor y me asombra muchísimo, lo cual, bueno, de alguna manera sí me encuentro un poco alejado de ellas, sabiendo que he sido yo, pero siempre hay una distancia entre ellas, como si yo simplemente hubiera sido un escriba o... ¿Pero te sientes utilizado por las musas entonces? No, porque cuando compongo estoy solo. Cuando se reúnen dicen, vamos a dar la vara un poco a Rafa. No, de alguna manera vienen cosas, eso es algo inevitable. Lo que pasa es que luego yo utilizo mi lenguaje personal y a cada compositor pues las ideas que le vienen, pues de alguna manera, como vienen de alguna parte, pues luego las traduce según su lenguaje y su estética y su forma de ver el mundo y ver el arte, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta de que lo tuyo es la composición, de que lo tuyo es la música, de que tu vida tiene que envolverse de todo esto? ¿A qué edad más o menos tienes conciencia? Pues yo estuve, cuando yo acabé mis estudios del colegio, yo no tenía claro qué es lo que quería hacer, porque yo realmente la música siempre había estado dentro de mí, pulsando y latiendo de una forma brutal. Y por circunstancias de la vida yo acabé matriculándome en Derecho, y que hice varios años, y luego en empresariales, que hice también 3 o 4 años, pero la música estaba ahí empujando. Y un buen día me planté y dije, hasta aquí hemos llegado. Y además recuerdo que fue después de un concierto en el que estuve en el Teatro Real, que tocaron un concierto de Brahms, el primer concierto para piano de Brahms, y dije, hasta aquí hemos llegado. Se acabó y dejé a un lado todos mis estudios, dejé mi casa de un lado, dejé todo lo que me rodeaba en ese momento, me alquilé un piso en Madrid y me dediqué a estudiar 12 horas diarias, a sacarme todo lo que yo quería, hasta que yo al final llegué a la cúpula de una carrera musical que para mí es la composición. Y bueno, y lo hice, lo que se supone que son casi 30 y tantos años de carrera, que son muchísimos, pues yo lo hice en 11 años. Pero fueron muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio. ¿Superdotado? No, es súper trabajador. Bueno, de súper a súper y tiro porque me toca. ¿Conservas la primera composición que hiciste? No lo sé. ¿La recuerdas? Conservo todo lo que hago, pero he roto mucho. Es lo que te voy a decir. ¿Archivas mucho la papelera o...? Sí, retiro mucho, escribo mucho y borro más. ¿Escribes con lápiz? Escribo con lápiz. Yo todavía soy de los antiguos. Muchos compañeros me dicen, oye, pero ¿por qué no te metes con el tema del ordenador y todo ese tipo de cosas? Y yo me compré toda la programación, todo el programa, el ordenador, me compré todo. Me gasté un dineral hace 5 o 6 años brutal. Y me llegó, a cabo de unos días que me llegó todo, pues me llegó otro paquete así de gordo que era el libro de instrucciones. Entonces cogí y lo aparqué todo y seguí con mi lápiz, mi papel, mi goma, y no puedo hacerlo de otra manera. Incluso mis partituras que yo a los
músicos que entrego, que tocan, son autógrafas. Y ellos mismos me dicen que lo leen O sea, mejor. todo originales. Sí, lo leen mejor con mi letra que con la letra impresa. Ya. O sea, pero ¿le haces ascos al ordenador o lo tienes aparcado para cuando tú digas, yo creo que es el momento? No, ascos no, lo que pasa es que me resulta más rápido escribir y más cómodo música a lápiz, a mano, digamos, que ponerme a teclear y esto no me sale y de repente se me borra todo, digo, ¿pero dónde se ha metido esto? Lo he intentado varias veces, reconozco lo que he intentado varias veces, pero al tercer intento digo, hasta aquí, hasta que hemos llegado. Entonces prefiero, si hay que editar algo, como de hecho ahora estoy tratando con la Consejería de Cultura de editar la Sinfonía Mía para que en el futuro se haga. Oye, se va a estrenar primero. Creo que es en Valladolid, ¿puede ser? Bueno, no, en Valladolid lo que pasa es que hay una persona muy vinculada a mí, muy cercana a mí, que él es profesor y catedrático en la Universidad de Valladolid. Entonces tiene mucho contacto con la Orquesta de Castilla y León. Y la Universidad de Valladolid ha hecho un trabajo sobre el beato de Valladolid, de Valcavado, que es un poco el buque insignia ahora mismo de la universidad, un trabajo que han hecho impresionante sobre el beato y las interpretaciones de este beato sobre el Apocalipsis, toda esta historia. Hay muchos beatos, muchas interpretaciones del Apocalipsis con diferentes beatos. Y la Universidad de Valladolid ha tomado este trabajo como algo muy importante para ellos. Entonces yo, conociendo a esta persona, me ha propuesto, ¿y qué tal si presentamos este trabajo junto? Aparte se llama la Sinfonía del Apocalipsis, claro. Junto con la sinfonía tuya y presentarlo en conjunto. Y él está pues moviendo el tema mucho en Valladolid. ¿Qué ocurre? Que evidentemente yo me gustaría que la Orquesta de Palma, la Orquesta de Baleares, pues hiciera el estreno como ya desde hace ya unos años se había comprometido a hacer, pero claro, con tanto cambio de director que han tenido, tanto cambio de gerente, eso repercute muchísimo en las cosas nuevas y en los estrenos nuevos. A pesar de eso, tienen la obligación y compromiso ellos de estrenar obras de compositores de Baleares, que de hecho lo hacen muy a menudo. Pero la obra mía, yo soy consciente que es una obra de mucho montaje, de muchos medios y bueno, y evidentemente de dinero. ¿Solamente orquesta o tiene coro también? No, tiene coro y orquesta, y tiene un solista, y todo está cantado en arameo, la lengua de Jesucristo, como ya alguna vez te he comentado. Y eso, pues claro, requiere medios. Y la Pasión de Cristo, con Mel Gibson, me parece que era. Sí, yo fui antes. ¿Tú él me copió la idea. Me copió la idea él. Oye, ¿cómo te sientes más cómodo, componiendo o interpretando? Componiendo. Porque yo interpretando, la verdad es que interpreté y toqué cuando hacía la carrera y tal, pero luego tuve un lamentable accidente en mi mano y uno de mis dedos no se quedó a 100%. Entonces, claro, ya mi carrera de intérprete pues se tuvo que truncar. Pero aún así, mi idea original siempre había sido ser compositor y dedicarme a la composición, a soltar y sacar todo aquello que sabía que tenía que hacer. ¿Tú consideras que la composición tuya o tus composiciones son complicadas para entender, para el grueso del público? No, porque mi música no es una música que se ha estado, la misma música que se ha estado haciendo en la última mitad del siglo XX o incluso último cuarto del siglo XX, que ha sido una música muy especulativa, muy experimental, muy difícil. Se han roto muchos moldes, se han querido llevar la contraria a todo lo que se había hecho anteriormente. Y mi música es bastante expresiva, es muy expresionista. Yo utilizo mucho el sentimiento y una vibración que encaje conmigo a la hora de plasmar eso que yo escribo en papel. Entonces, si aquello que yo escribo no vibra con lo que yo siento, no lo puedo escribir. Entonces hay muchos compositores que escriben cualquier cosa con tal de ser revolucionarios, con tal de llevar la contraria, con tal de que sea una música especulativa o una música rompedora. Sí, a veces es muy generoso llamando música a ciertas cosas. Sí, pero bueno, entonces yo realmente mi música creo que no es difícil. Lo que pasa es que es una música que es atonal, es una música que no tiene una continuidad jerárquica de sonidos, que un sonido no lleva a otro, sino que despista un poco, pero aún así busco tener mucha fuerza, busco tener contraste en mi música para que de alguna manera iguale o sea un poco sinónimo de la vida que nosotros tenemos, que siempre es muy contrastante y ocurren muchas cosas. Claro, ¿no? claro. Entonces, mi música busco de alguna manera, no que desagrade, no busco tampoco que agrade, simplemente busco decir lo que yo siento decir y que eso sea un poco algo que vibre conmigo. Y si choca, evidentemente choca. Yo en el concierto que daba hace unos días, que se han estrenado varias obras mías, antes del concierto expliqué un poco cómo era mi música, por qué sonaba de esa manera, aconsejé
sutilmente al público que se dispusiera de una manera apropiada para escucharla. Abrir la mente. Sí, o dejarla a un Sin lado. complejos. Evidentemente. Ah. Y de alguna manera mucha gente me lo agradeció porque yo al explicar pues, que esa música, pues igual que la primera obra para 2 pianos era una historia de amor, o la última obra del concierto era Ibishim, que es Ibiza Fenicio el nombre, que eran 3 partes, Balafia, las murallas y Esvedra, y cada una de ellas pues, tenía una forma de haber sido compuesta y las razones de por qué la música era así, pues eso la gente lo agradeció muchísimo y luego pues de alguna manera se abrieron, incluso me dijeron, si esto nos lo sueltas así, o los músicos tocan esto tal cual, sin ninguna explicación previa tuya, pues nos hubiéramos sentido quizá un poco más reacios, ¿no? Pero tus palabras ayudaron mucho a adecuarnos un poco y a prepararnos. Era como un pequeño manual de instrucciones, ¿no? Algo así. Algo así. Sebastián Mariné quedó contento. ¿Qué te comentó a ti así? Que no haya salido, que no haya difundido, que no haya trascendido, ¿no?, los medios. Sebastián Mariné, desde mi punto de vista, es una persona absolutamente genial en todos los aspectos, como persona y como músico también. Le mandaremos una copia, si quieres. Ahora. Sí, por supuesto. Sebastián. Y bueno, él la obra que tocó con Elena, su mujer de 2 pianos, pues la verdad es que les gustó mucho. Evidentemente un primer estreno y una primera interpretación de una obra nunca es cómoda, siempre hay tensión, siempre hay cosas que ni el compositor ni los intérpretes están siempre de acuerdo, porque siempre un primer estreno es algo difícil, ¿no? Siempre hay tensión, siempre hay un poco de incomodidad y de inseguridad incluso. Pero la obra les encantó a los dos, la entendieron muy bien y pusieron muchísimo amor y muchísimo empeño, muchísimas ganas en tocarlo bien. Y la verdad es que salió, desde mi punto de vista, bastante bien. Eso que acabas de decir es muy importante, porque yo muchas veces he escuchado la 9ª Sinfonía de Beethoven, por poner algo conocido, la versión de fulanito de tal. Pero no hay que ser estricto con la partitura. ¿O es que cada uno la interpreta como quiere? Bueno, porque una misma obra con diferentes claro, directores suena diferente incluso. Evidentemente. ¿Y eso el autor está de acuerdo? Sí, es que es algo inevitable. Tú por la mañana cuando te levantas a tu mujer le dices buenos días y al día siguiente por la mañana le vas a decir buenos días, pero no va a ser el mismo buenos días que el día anterior. Pero una blanca es una blanca y una corchea es una corchea, ¿no? Sí, pero el tempo que marca un director pues siempre es diferente y la forma que tiene de sentir una persona es diferente y entonces él puede interpretar eso de una manera determinada o no. Siempre se habla de el sonido Karajan, el sonido Solti, el sonido funciona por Barenboim, sentimientos casi, ¿no? Sí, claro, y luego está dentro de los parámetros de la música. La música no es una ciencia exacta, entonces siempre está susceptible de estar influida por muchísimos elementos. Mi música, concretamente, la forma de escribir mía, las grafías que yo utilizo, dan mucha libertad también al intérprete. Entonces yo hay muchas cosas que escribo muy concretas, pero luego dejo muchas partes libres que de alguna manera se repiten un cierto número de veces y que luego tienen que encajar más adelante otra vez con lo que tiene que encajar, pero hay partes muy libres, entonces eso crea una fluctuación y una polirritmia y una polimelodía a veces pues que choca, pero que es un poco el juego que también quiero. O sea, que tú mismo, escuchando una obra tuya, a través de otro director, te puedes sorprender. Claro. Es decir, uy, claro, evidentemente. Esto no me sonaba a mí. Dentro de lo que yo he escrito, pero yo sé que en un momento dado, pues a la orquesta va a tener una serie de parámetros libres y que va a andar suelta completamente y que luego eso, pues a lo mejor el director lo interpreta de una manera o el pianista de una manera determinada o el violinista de otra manera determinada. Y luego, pues tiene que seguir con los parámetros que yo le he marcado estrictos, ¿no? Es algo mucho más libre, es un poco más improvisado todo, pero dentro de los parámetros. Hay compositores que son muchísimo más salvajes en ese sentido, ¿no? Les da exactamente igual, incluso ni escriben una sola nota, simplemente escriben letra, un texto y dicen, bueno, haga usted esto, luego el otro, luego haga esto, luego levántese, luego haga una vuelta, luego vuelva a sentarse. Pero el que cobra soy yo. Sí, sí, pero, bueno, claro, pero eso se hace, pero eso se ha hecho ya en la segunda mitad del siglo XX e incluso algunos experimentos antes. Ya. ¿Qué es lo más raro que has hecho? Que has dicho, qué raro es esto. ¿Qué raro es esto? Sí, qué raro. Pues no sé, un plato de cocina, una vez. No sé. La sinfonía de, ¿cómo era aquello? La sinfonía de la cocina o algo así, escuché yo. Con ollas y cacharros y cositas de esas. Raro, pues la verdad es que... ¿O has incluido algún elemento extraño dentro de una composición o alguna... No, la verdad es que no he hecho nunca un atrevimiento de esto, ¿sabes? No, nunca he hecho nada raro. En ese sentido soy bastante tradicional. ¿Algún grito de un león en medio de una sinfonía o algo así? No.
Que hay que traer un león, claro, allí en medio Sí, de la... no, pero la verdad es que no, pero vamos, son ideas que me Son pueden ideas, dar. sí. Quizá, en un Por momento cierto, ¿qué opinas de los premios? los premios de... Es agradable, ¿no? Que los te den un premios, premio y... Sí, es agradable, Sobre sí. todo cuando no te lo esperas. Sí, Que fue sí. tu caso, me parece, ¿no? Sí, pues sí, fue una cosa un poco... Bueno, evidentemente no es que no te lo esperes, yo escribí este cuento hace tiempo ya, hace un año y pico, o menos, no sé, y un buen día, pues como no tenía nada que hacer, estaba un poco aburrido, ¿qué hago? Tenía una obra entre medias que no salía, pues cogí el cuento y empecé a ponerle música, y entonces... a medida que iba avanzando, a mí me iban llegando información a través de internet de concursos y cosas así que nunca, la verdad es que me he presentado ninguno. Y me llegó uno de Bilbao, de un cuento musical, o sea, es un concurso internacional para coros, y que organiza el BBK, y nada, entonces resulta que la modalidad de este año era cuento infantil. Entonces yo vi las bases, vi que era una orquesta para niños, muy sencilla, con un coro de voces blancas para niños, y como yo de alguna manera había empezado a orquestar un poco ese cuento y estaba encajando un poco con esas bases que recibí, pues escribí la música para el cuento y lo envié. Y eso fue, pues yo creo que fue en noviembre o diciembre del año pasado. Y se me había olvidado por completo. Casi un año ya. Y de repente pues me llamaron y me dijeron que había ganado. Entonces digo, qué bien. ¿Vale la pena ganar un concurso? O sea, ¿es interesante? Sí, bueno, sí, hombre, evidentemente. Yo tengo la suerte de que aquí en Ibiza las obras que yo voy escribiendo, pues las voy estrenando, ya sea en el festival o incluso en Palma de Mallorca también estreno cosas, en Madrid, en Barcelona. Poco a poco, como las cosas que voy escribiendo de alguna manera me las han pedido ya, son encargos de músicos, pues las voy estrenando. Y bueno, y como además de esto, esta obra, pues el premio también se va a estrenar, pues evidentemente siempre viene bien, ¿no? Es una cosa que se agradece porque de alguna manera se va a tocar. Entonces no solamente te dan una cantidad de dinero, que realmente no sé todavía cuánto es, pero luego sí que sé que a partir de este concurso me he estado leyendo todas las informaciones que me llegan. Eso te motiva. Y he visto hasta cursos, hasta premios pues no sé, de 4 millones de pesetas, que son... ¿cuántos euros son? ¿20.000 euros? 4 millones de pesetas. 25.000 euros. 4 millones Sí, de pesetas son 24.000 euros. 24.000, he visto uno de 25.000 euros, No otro de está 30.000 nada euros, mal, ¿no? 18.000 euros el Reina Sofía. Te dedicas a componer para los concursos y vives de ello. Bueno, si se gana, sí, Sí. evidentemente. Hay que ir a por todas. Pero bueno, esto está muy bien, porque viajo a Bilbao, te estrenan la obra, te dan un premio, te estrenan la obra, te la editan, y bueno, pues sí, la verdad es que ha sido una cosa muy agradable y muy sorprendente. ¿Qué tienes entre manos ahora? Pues ahora tengo entre manos una obra para una exalumna mía de Madrid, que tiene un dúo de clarinete y piano, una obra de clarinete y piano, que Sebastián Mariné también me dijo que estaba interesado porque él también tiene un dúo de clarinete y piano. Tengo entre manos pues cerrar el tema con el gerente, con la orquesta de Palma de Mallorca de la Sinfonía. Tengo entre manos... pues nada más. Ahora estoy así como que tranquilito. Entonces has hecho un paréntesis, después del premio, después de todo esto... Sí, bueno, siempre estoy haciendo cosas, pero yo voy tranquilo. Yo voy componiendo a medida que voy dejando las cosas resueltas, y siempre que me vienen cosas al mismo tiempo intento no unirlas. Dejo una a un lado, aparco una y me meto con una obra. Hace tiempo sí escribía varias cosas al mismo tiempo, incluso ya una temporada que escribí 3 o 4 cosas al mismo tiempo, y es insufrible eso, no se puede. Y ahora pues me centro muy tranquilamente con una obra y la voy haciendo con calma y pausadamente y bien. Pues vamos a ver y escuchar un momentito, claro, no podemos ponerlo todo, ojalá pusiésemos. Del otro día. Sí, Qué bien. para despedirnos. ¿Quieres explicarnos alguna cosita antes de verlo? Igual como hiciste antes de... No sé qué vais a poner, el principio del No lo sé, podemos ponerlo, que se vaya escuchando un poco y nos cuentas claro. brevemente, eso sí, te lo pedimos. Supongo que será algo de la obra de 2 pianos.
Sí. Pues vamos a, ahora Carlos pondrá Bueno, es una obra de el dos DVD. pianos, es una obra que yo me divertí mucho en hacerla porque es una historia de amor entre dos personas, entonces cada piano es una parte de esa pareja, a veces el piano uno pues podía ser el hombre, podía ser la mujer, y bueno, hay ahí representado pues el carácter y situaciones muy personales de cada una de las dos personas Ahí vemos a Sebastián Mariné y Elena Aguado, es que es su Ajá. mujer, sí, que son grandes pianistas los dos, son verdaderos portentos como pianistas y el trabajo que hacen es prodigioso. Te da Hay buena partes- sensación, ¿no? Cuando escuchas una... o qué sensación te da por cuando ejemplo, ahí la escuchas de la platea, la obra. Es algo extraño, yo intento evadirme un poco y abstraerme un poco de lo que escucho porque si no me involucraría demasiado. Es como cuando estás, tú y yo no lo vamos a saber nunca, tener un hijo, tu mujer sí, ¿no? Yo sí, bueno, Pero bueno, yo tú voy a no. saber lo que es Pero ser llega un papá, momento en que espero. sueltas todo aquello, Sí. entonces ya no te pertenece, ya Ya. tú has cumplido con tu trabajo y esa vida, de alguna manera, pues sí, tienes que cuidarla y mantenerla y darle alimento hasta que crezca, ¿no? Pero ya no te pertenece, ya pertenece a la vida, entonces ya te sueltas a ello y lo ves como algo externo a ti, por mucha vinculación que tengas con ello. Pero yo intento de esa manera abstraerme un poco y escucharlo como algo, sí, mío, evidentemente es mío, pero, no sé, algo un poco ajeno a mí. Ya. Y desde ese punto de vista, pues, no juzgarlo, pero pulsarlo y ver cómo realmente es esa música, ¿no? Y si encaja con lo que te decía al principio, si eso vibra en la misma medida que yo vibro cuando la escribo. Pues con ese desprendimiento de una vez que has gestado ya la obra, nos vamos a quedar. Yo le voy a pedir a Carlos que nos ponga esas imágenes para despedirnos. Rafa, Estupendo. ha sido un placer Oye, conversar contigo. Muchísimas gracias a ti por invitarme y siempre estoy a tu disposición. Nos Cuando encontraremos quieras. otra vez. Eso espero. Vinga, Gràcies. gràcies i bona nit. I a tot vostè, jo suposo que Carlos tindrà ja preparades les imatges. Vos despedirem avui en música. Gràcies per la confiança, per la companyia i fins una altra molt bona nit.